nuevamente en De Todo Un Poco, y como les habíamos prometido, estamos con Gustavo Adolfo Canals, físico, matemático, astrónomo, hombre de la vida, observador de lo que viene sucediendo ahora y en el pasado. Siempre con un fundamento científico. Hola, Gustavo, buen día, ¿cómo estás vos? Hola Rubén, buenos días a tu audiencia y gracias por invitarme nuevamente. Y de la presentación me gustó lo de hombre de la vida. Es verdad, Hombre de la vida. Sí. todos somos hombres de la vida. Todos Después somos el hombres de la resto. vida. Algunos aprenden más, otros aprenden menos. No, Algunos están más golpeados y otros menos golpeados, ¿no? es una gran verdad, pero el resto es aquello que capitalizás, que vivenciás y que lo vas llevando como bagaje. Y a Sí, determinar. aparte Sí. es tan interesante, ¿no? Esta época que nos toca vivir, como todas las épocas por ahí, pero desde este lugar donde hay un avance científico importante, hay una vertiente de información también muy grande y bueno, algunos estamos observando de alguna forma y bueno, hay tantas distracciones también, ¿no? Que uno se termina yendo por la rama. Lo que pasa, Rubén, que hoy tenemos mucha tecnología. Para utilizar bien esa tecnología hay que estudiar. Y de pronto la ciencia se encierra en aquellos que pueden estudiar, porque es tan difícil el contexto fuera de la ciencia para hacer una observación que se complica el conocimiento. Yo, dentro de mis ciencias, soy un científico. Fuera de mis ciencias, soy un hombre que la pelea como todos los que la pelean. Y si no me acuerdo de pagar la luz mañana, me la cortan. Entonces, ahí está el tema hoy. El contexto con que estamos rodeados nos hace muy difícil esa observación, ese conocimiento, ese palpar lo que es la propia naturaleza. Como lo tenían en la edad antigua, como lo tenían en la edad moderna, tenían ese tiempo limitado, porque también las consecuencias de vida era muy limitada, pero que tenían que convivir con la propia naturaleza, observarla y vivir de ella, vivir en empatía. Hoy vivimos en empatía con las boletas de luz, con la boleta de gas, con las enfermedades, con los remedios, con los Con, con paros. el, con el mundo Sí, que supimos conseguir, ¿no? Que con supimos el mundo que construir. supimos conseguir, exactamente. Sabés que estaba Entonces, leyendo, hace un ratito estaba leyendo en una red social la declaración de un astronauta de la Estación Espacial, ¿no? uh-huh. Hablaba de la fragilidad de la atmósfera, ¿no? Y de que debemos de cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Que vivimos como en una mentira, decía él, ¿no? Yendo atrás de cosas que no necesitamos y, y destruyendo el planeta, ¿no? Que si no cambiamos va a ser complicado. Bueno, ahí creo que se tocan dos puntos. Primero, la fragilidad del planeta Tierra y la fragilidad del hombre dentro del planeta Tierra. Esta estructura que tenemos, que es una de las estructuras más inteligentes, más desarrollada que es el cuerpo humano, es tan frágil que un pequeño virus de micrones nos destruye. Y a la vez es tan inteligente su estructura que nos permite vivir. Ya el vivir es un milagro. Ya el vivir es una estructura perfectamente diseñada. Pensá que para que haya aparecido el primer aminoácido que generó la vida, se tiene que haber pensado perfectamente un algoritmo, un proceso, porque no fue de casualidad, fue de causalidad que se genera el primer aminoácido. Entonces ya venimos con una estructura muy perfecta, pero a la vez tan Yo pequeña, que te otro, interrumpo. sí, No sé si te comenté, creo que sí, pero te lo vuelvo a comentar, del libro La doctrina secreta de Madame Blavatsky. sí, ahí lo estoy buscando, sí. Eh,
te vuelvo a retomar, una estructura tan pequeña como es un virus, destruye a esa estructura tan perfecta que es el hombre. Y a la vez, nuestro planeta, ese pequeño punto azul en ese mar de energía que es el cosmos, de 13.800 millones de años luz que hasta hoy conocemos, que solamente es el 5% de ese todo, es tan frágil también. Nuestra atmósfera, eso que nos recubre, que nos permite vivir, es tan frágil a comparación de todo lo que lo rodea. Y lo, Entonces, y lo- lo que conocemos, vos decís, 1.000 y pico de millones para arriba. ¿Y para no, abajo? no. Esos 13.800 millones es lo que la luz nos permite llegar, traer como información. Dentro de esos 3.800 millones de años luz, que es el todo, estamos incluidos. Entonces, el hombre, con su conocimiento, ha llegado a desarrollar una comprensión de el 5 o el 6% de esos 13.800 millones de años luz. ¿Por qué? Porque todo lo que está compuesto por materia ordinaria, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo hemos podido comprender, lo hemos podido desarrollar en el conocimiento. Ojo, un conocimiento que nosotros creemos que es real. Partimos de esa base también. Un conocimiento que se pudo reproducir en una escala de laboratorio, pero no tenemos la verdad absoluta que ese conocimiento es absoluto. Y después tenemos el resto, un 94, un 95, un 93% que no lo conocemos, que sabemos que hay una energía y una materia por una fuerza gravitatoria, pero que no conocemos ninguna variable de ese 93, 94, 95% para poder definir de qué está hecha. Entonces, cualquier definición que hagamos de eso es simplemente un pensamiento. Entonces, Claro, yo conocemos muy poco. me refería Conocemos, recién para abajo, porque también somos como una mamiusca, ¿no? Uno va bajando y encontrás el átomo, y vas más para allá y encontrás o bueno, partículas, y vas más para allá y no llegás a ver qué hay en cada partícula. bueno, ahí entramos en el núcleo del átomo, ahí entramos en lo micro, ahí entramos en grandes aceleradores como es el CERN, el CERN en Suiza, en el cual se está comprobando qué partículas se generaron, cómo fue ese proceso que se generaron después del Big Bang. Big Bang es una teoría muy aceptada para los físicos, pero ojo, que hasta hoy también tiene unas pequeñas o grandes dudas que hubiese sido una gran explosión, una gran expansión de esa energía. Porque matemáticamente se han encontrado pequeñas fallas, pequeñas anomalías en esa estructura. Y hay teorías dentro de las partículas elementales que también pueden llegar a poner una piedra en el camino a la teoría del Big Bang. Es decir, ahí te demuestro cómo la propia física también puede tener sus dudas. Porque, Lo que como vos decía, decís, perdóname, a la medida que vamos avanzando, vamos encontrando cosas nuevas o se nos presentan cosas nuevas de la propia creación. Y ahí puede tambalear aquello que conocemos o que sabemos. Entonces, ese mundo de lo micro, ese mundo del núcleo del átomo es fascinante, quizás más fascinante que lo macro, porque lo que es lo micro es lo macro. Y bueno, partimos desde lo micro hacia lo macro. Entonces, ahí está el conocimiento del hombre. En la medida que puede avanzar en las ciencias, que puede avanzar en eso que se nos presenta y poder cuantificar, definir, comprender aquello que ocurre dentro del proceso de la propia naturaleza. Yo como físico no puedo modificar nada que no haya sido creado para ser modificado, ni puedo inventar nada que no esté hecho. Mi trabajo es encontrar aquello que en la naturaleza ya está creado, comprenderlo, sentirlo y reproducirlo. Porque nada no se puedo, pierde, nada se crea, todo se transforma. todo se transforma.
y todo ya está creado en el Big Bang, en esa expansión, que, te vuelvo a decir, es una de las teorías más aceptadas, pero en este momento también tiene su contraparte. Y eso es lo fascinante de la ciencia. Pero Con para poder... respecto al Big Bang, en el libro este que te comentaba, Sí, habla de los Manvátaras y los Pralayas, que son como periodos de contracción y del expansión. universo y de expansión. O sea que el Big Bang vendría después de un periodo de contracción. O sea, que se contrae toda la materia hasta un punto y llega a un punto que explota. Eso es lo que más o menos pude entender yo que hablaba en este libro, ¿no? Bueno, ese es el concepto del Big Bang. Una gran contracción de una fuerza gravitatoria que esa densidad expande al no tener más espacio. Expande toda la materia y ahí se van formando las partículas elementales y las partículas pesadas para luego, al interactuar con la materia, va generando los cuerpos celestes. Bien. Eso en el periodo de expansión. Eso es el periodo de expansión. Después viene un periodo de enfriamiento, un periodo gravitatorio, pero eh, ese proceso que se genera en el Big Bang necesita un inicio, que es lo que pasó después del T-1, que como no podemos interactuar con aquello que generó esa fuerza, esa expansión, porque no lo conocemos, ahí hay una barrera. Esa barrera detrás del T-1 son teorías, porque no podemos conocer qué inició esa gran expansión, esa gran explosión, que también se supone que no fue una explosión, sino fue generada por un arrastrar de una gravedad que comenzó en ese instante. Esa es una de las nuevas teorías. No, no podría tener una correlación con los agujeros negros. No, no se encontró ningún... No, porque son dos cosas distintas. No, no. Un agujero negro se genera por la explosión de una supernova, cuando una estrella gigante quema toda la materia y la misma fuerza gravitatoria hace una explosión. No tiene nada que ver. No. Eh, bueno, volvamos para acá. Eh, ese conocimiento en el cual tratamos de comprender aquellos que se nos presenta, nos va limitando en la medida que se va expandiendo la interacción del científico con el propio accionar del conocimiento. Y fíjate que te estoy diciendo, a mayor conocimiento, mayor problema. A mayor conocimiento, mayor problema. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos pone frente a un escenario donde aparece lo teórico. Sí, aparte de mayor conocimiento, más cosas ignoradas, ¿no? Muy bien lo Uno tiene definiste. percepción. Muy bien lo definiste. Más cosas ignoradas porque entran más variables en juego. Para nosotros, el conocimiento es manejar determinadas variables que sean correlativas. Es decir, esta variable va dependiendo del accionar de esta variable y esta variable va dependiendo del accionar de la otra variable. Y ahí vamos armando una sucesión que puede ser analizada y repetida y que la vemos dentro de la propia naturaleza. Pero a la medida que vos vas entrando a escenarios nuevos, te encontrás con variables nuevas y matrices nuevas, que a eso se lleva a las matemáticas para poder encontrar un proceso. Es complejo todo. Y cuando más vas avanzando, menos sabes. Solo sé que no sé nada. Y esa es la mejor frase que Sabiduría. podemos tener. Es muy ¿Sabés complejo. que me Sí, vino a la memoria también una frase de este libro que te digo, te lo recomiendo, porque vos lo vas a ver con otros ojos? Eh, que dice que en un punto, no sé si es en el confín del sistema solar
o si en el confín de la galaxia hay un punto donde dice el círculo no se pasa. O sea, como que no se podría pasar de algún punto, ¿no? No sé si es como especie humana o cómo, ¿no? Que lo planteo ahí, lo plantea en el libro. De ese punto no se pasa. Bueno, vendría a ser la constante de Planck. El tiempo mínimo y la distancia mínimo que dos partículas pueden estar separadas. Atrás de esa constante no podríamos pasar, porque ya no podríamos cuantificar ni la energía ni la materia. 10 en la menos 34 centímetros y 10 en la menos 43 segundos. Entonces, quizás se refiere a ese punto, a donde la ciencia tiene su límite. Ya lo voy a leer y te digo, lo estoy buscando. Lo que pasa es que toda esta semana tuve bastante, en estos tiempos tenemos bastante trabajo. Bueno, Son bueno, tiempos de, sí, en buena hora. Son tiempos de análisis de publicaciones, son tiempos de análisis, soy corrector de pares, entonces tengo que analizar publicaciones de otros pares que hacen en Nature. Y me lleva mi tiempo, ya mis neuronas no están tan rápidas y es una responsabilidad corregir abstract o trabajos de grandes científicos. Entonces me lleva mi tiempo y estoy ahí insertado. Pero hay muchos, sí, hay sí, muchos, sabés que estaba. Bueno, no, seguí el sí, concepto después que. hay muchos avances en la ciencia, muchísimos avances en las ciencias. Y la dificultad que tienen las ciencias es un lenguaje. Siempre lo sostengo, es un lenguaje. ¿Cómo poder explicar algo por fuera de las ciencias en un lenguaje no científico? Ahí donde se complica, porque hasta ahora estamos hablando los dos en, en un lenguaje donde las ciencias queda como el reflejo de un espejo, en un espejo. Es decir, yo no puedo describirte un proceso dentro del mismo proceso, porque no me entenderían. A veces ni nosotros nos entendemos con las herramientas que nos vamos utilizando. Y ahí es el problema del conocimiento. Algo que también es una etiqueta, el conocimiento y la tecnología, de aquel desarrollo del hombre. Fíjate a dónde vamos a parar, al tema principal de hoy. Bueno, o sea, arranca todo con el construir pensamiento, ¿no? Porque de acá o en cualquier otro tipo de materia se empieza de menor a mayor, de menor a mayor y con la forma, o sea, uno cuando es educado tiene una forma de construcción que de alguna forma se está perdiendo, ¿no? Entonces uno va elaborando pequeñas cosas que después se transforman en lo macro, ¿no? O sea, ir conociendo el procedimiento para llegar de A a B, ¿no? O de A al infinito, ¿no? Que el conocimiento es infinito, pero tiene que haber una forma de construcción que medio que se está perdiendo, ¿no? Por lo menos masivamente. A ver, el conocimiento lo podemos definir como cuando alguien aprende algo, nuevas referencias o significados sobre una realidad. Es decir, el conocimiento es amplio, lo puedes definir de muchas formas. O generar conocimiento mediante el uso de capacidad de razonamiento. El conocimiento es observar, comprender y definir. El conocimiento es amplio porque el conocimiento lo podés desarrollar de distintas formas. No hay una regla establecida. El conocimiento es Sí, no, aquello no, que yo no cada me refiero persona, a reglas, ¿no? Sino a capacidad de razonar. O sea, hay mecanismos o hay plantillas o clichés que te llevan a ir elaborando pensamiento.
Y si no, se forma al educado. Es muy difícil a veces ir de pensamiento simple a pensamiento complejo, ¿no? Sí, O a razonamientos. bueno, a ver, eso quizás en esta etapa lo va frenando la propia tecnología. Es decir, te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la facultad de la UBA, en la última materia éramos 2 alumnos para 5 docentes y la facultad el día sábado estaba abierto para nosotros. Entonces, la forma de tomar conocimiento era muy consciente, porque teníamos 5 docentes y una universidad abierta, una facultad abierta para nosotros. Esa conciencia de adquirir conocimiento creo que es la que se perdió, porque hoy se depende de una tecnología la cual usamos casi sin pensar para adquirir respuestas. Adquirir respuestas. Y nos hicimos dependiente de una tecnología, donde nosotros tenemos la mayor tecnología que es el pensamiento. Yo cuando buscaba a los alumnos o los Lo que pasa es que hay que investigadores, trabajar para hacer eso. no, no hay que trabajar, hay que cambiar lamentablemente un sistema. Y acá no estamos yendo a otro tema, hay que cambiar un sistema educativo, un sistema de aprender y un sistema de responsabilidad, que es fundamental. Un sistema de responsabilidad. Cuando yo buscaba a los integrantes para un grupo de investigación, no quería aquel alumno o aquel físico recién recibido que tuviera gran cantidad de conocimiento. No, el conocimiento está en los libros. Yo buscaba aquel que tuviera interés, que tuviera ideas y que tuviera ganas de investigar. Entonces, si vos tenés interés en algo, tenés pensamientos en algo, tenés curiosidad, vas a avanzar. Si tenés simplemente conocimiento, lo vas a aplicar sin saber por qué lo estás aplicando. Esa es la diferencia fundamental. El ser responsable en el conocimiento, ser responsable en tus actos, no repetir como una máquina, porque las máquinas hoy las tenemos. Y la inteligencia artificial, esa herramienta tan bonita, tan tentadora que se nos presenta hoy, va a ser un gran peligro. Va a ser un gran peligro, porque se nos presenta a nosotros, donde ya tenemos máquinas que son, eh, ahí se me fue la palabra, que tienen un propio proceso para repetir el mismo proceso, donde se nos hace muy difícil entrar con un programa en el mismo autorreplica que se replican a sí mismo. Y todo aquello que parece ciencia ficción es una realidad. Entonces, ¿hasta dónde va a ser el límite que la inteligencia artificial permita al hombre modificar su autoproceso? Es decir, ahora es muy bonito porque vos podés Lo que pasa jugar. es que está replicada, o sea, está replicada de la media de donde toma la información, ¿no? Que la información la toma de la humanidad y de lo que está hecho. Y bueno, te razona por ahí por algoritmos o por mecanismos, te llega a alguna conclusión a veces que uno no puede llegar, pero también hay mucha verdura en eso, ¿eh? Hay informaciones que no son tan certeras, ¿viste? Hay cosas que Bueno, no sé a nivel de desarrollos más por ahí privados o que no estén abiertos al público, pero mira, lo que uno, sí, sobre ese tema te voy a comentar algo. Se ha desarrollado una supercomputadora inspirada en el cerebro humano. 20 vatios de potencia,
que procesa un exaflop, es decir, 1 billón de operaciones matemáticas por segundo. 1 billón de operaciones matemáticas por segundo. Es decir, cuando nosotros pensamos qué vamos a hacer, esa supercomputadora ya dio 1 billón de procesos posibles para nuestro pensamiento. Esto se desarrolló en Australia, en Dassault, una computadora que anula las redes neuronales biológicas del carbono y el hidrógeno en el ser humano. Es decir, ya va anulando un proceso en el desarrollo neurológico del hombre. Es decir, cuando esa máquina desarrolla una respuesta, esa respuesta anula un desarrollo análogo de las redes neuronales. Cuando nosotros vamos, cuando nosotros vamos desarrollando sinopsis en nuestro pensamiento, esta máquina ya las anuló por la cantidad de respuestas que dio. ¿Las anuló o las superó? Porque ahí La me superó, queda... la La superó. superó. Produce 228 billones de sinapsis por segundo. Nosotros desarrollamos 2 millones. Generando su propio software y hardware de red de chip neuronal. Cuando el hombre pudo producir 2 millones de sinapsis por segundo, esta máquina desarrolla 228 billones de sinapsis. Una vez que este bichito se largó, es imposible pararlo. Y Y ahí bueno, tenés, ¿y la Matrix qué pasa con eso? bueno, la Matrix es una interpretación del ser humano a aquello que es el desarrollo de una tecnología superior. Eso te lo puedo definir de esa forma. Porque hablar sobre la Matrix, sobre ese universo que está encerrado en un proceso que maneja una supercomputadora, que maneja una inteligencia artificial superior, es una forma de interpretarlo. A ver si me hacen comprendiendo. Mirá, lo voy hilando, me remito a lo que decían los hindúes en algún momento, ¿no? Cuando hablaban de la diosa Maya, la diosa de la ilusión, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué sabiduría vendría de esa época? Porque la diosa de la ilusión podría estar bien representada con la Matrix, ¿no? Claro, vos podés representar aquello que está en tu propia capacidad por fuera de lo tangible. A ver, vos podés decir el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre no tiene límite, no tiene pared. El pensamiento del hombre es tan abstracto como inmenso. Cuando el hombre se encuentra con algo que no puede, que no sea tangible, que no puede cuantificar, que no puede medir, ahí es donde somos limitados, muy limitados, en darle una forma. Entonces, ¿a qué vamos? A darle forma matemática dentro de una matriz que después la transformamos en una matrix. Es decir, en algo tan superior que nos maneja por fuera de la actitud o por fuera de la capacidad que tiene el hombre. Porque yo Ahora, Gustavo, si sí, vos agarrás ahora, ¿no? Esos anteojitos de realidad virtual, ¿no? perfecto, es una realidad Y, virtual. y vos lo transportás a esta cantidad de operaciones que me decís vos, ¿no? Te arma
un mundo y vos ni te enteraste, ¿no? O sea, vos Perfecto. entraste en un proceso que no podés definir cuál es la realidad, ¿no? Porque Muy la bien. realidad tu realidad te la presenta ella. Entonces, no sería descabellado pensar, porque hay un montón de científicos que están planteando que estamos, que el universo es como una Matrix, ¿no? Bueno, pero yo quiero que me definan lo que es una matrix. No hay Bueno, una definición. toda una construcción, la Matrix se vendría a ser como una autopista, ¿no? Pero esto es como toda una construcción de Claro. algoritmos y etcétera, etcétera, que te dan una realidad a la medida, por él. Bueno, vos lo acabás de definir. Vos me acabás de dar las variables a mí. Un algoritmo que tiene un proceso. Ese proceso es matemático. Una estructura donde ese algoritmo tiene una funcionalidad. Y una realidad que vos la pasás a algo que no podés, que no es tangible para el hombre. Y ese es un proceso matemático generado por aquello que podés realizar, que vos mentalmente lo podés realizar, pero una máquina sí, porque esa máquina fue establecida para generar esos procesos donde el hombre no tiene la capacidad hoy, no tiene la capacidad de visualizarlo mentalmente, pero sí tiene la capacidad de crearlo, Claro, sí tiene la porque la capacidad de máquina la crearlo. creó. Entonces, en vez de usar esa palabra Matrix, que se generó en una película, En una película, pero tiene sentido, más allá de pero la claro que palabra. tiene sentido, pero tiene sentido porque el hombre no puede ponerle otro nombre, a aquello que tiene su propia capacidad. Vos pensás que nuestro cerebro es una de las máquinas más perfectas de la cual puede generar otras estructuras mucho más complejas, mucho más como esta máquina que se generó, mucho más complejas, pero que la genera el hombre, la produce el hombre le da el algoritmo para desarrollarlas. Entonces, ahí está el problema de pasar el poder, pasar la tecnología, pasar aquello que es muy superior a algo externo y creer que eso externo nos maneja. Sí nos maneja, porque vos ves que esta máquina produce 1 billón de operaciones matemáticas cuando el hombre todavía no pudo dar la primera respuesta. Pero fue el hombre que la generó. Después viene la pregunta, ¿no? ¿Quién maneja la Obviamente, construcción de esas máquinas? Y, o sea, ¿quién es el que tiene el poder detrás de ese poder que genera la máquina, ¿no? Porque hay alguien que está atrás, algún titiritero que es el que está generando eso, ¿no? hasta el límite que la máquina dé una respuesta, la cual el hombre está incluido dentro de esa propia respuesta como como una variable más de esa respuesta en el cual perdió el dominio de la propia respuesta, la maneja la máquina. La maneja la máquina. Ese es el gran problema. Eso es aquello que el hombre todavía no comprendió al jugar a ser el gran creador, a tener un límite, a poner un límite en el propio desarrollo que el hombre tiene, sin comprender lo que hace y dejarse llevar por la misma máquina. A ver, Rubén, eso es muy difícil de comprender en palabras, porque podemos poner muchísimas palabras por fuera de las ciencias a un proceso que se puede comprender dentro de la propia ciencia.
Porque yo te digo, bueno, vamos al ser, a la máquina de Dios. Bien, ¿qué estamos buscando ahí? Se está buscando el instante donde se produce el Big Bang para comprender la estructura de las partículas elementales. Muy lindo. Yo como físico siempre digo que es muy peligroso jugar a ser Dios, porque tenemos un momento donde la propia máquina nos supera, donde aquello que podemos encontrar está más allá de que lo que el hombre puede contener, cuantificar o controlar, y llegamos a un nivel donde hay un conocimiento superior, hay un elemento superior y hay una estructura superior a la que nosotros conocemos. Igual habría que poner a jugar acá en los 21 gramos, ¿no? Lo que está detrás del vehículo, ¿no? Porque como lo dijiste vos, somos una máquina muy sofisticada, ¿no? Pero no dejamos de ser una máquina en un punto. Pero a la máquina le sacás los 21 gramos y no sirve para nada, ¿no? Por más que sea recién hechita, por más que tenga todos los atributos que tenga, llega un momento que vos le sacás el conductor y la máquina no está. Hay que ver qué se juega, que por ahí no lo podemos comprender, ¿no? Atrás de todo eso, ¿no? Vos fijate los nombres, ¿no? El SAM, que tiene muy parecido al ser, ¿no? Y el ser, que es, según mi criterio, esos 21 gramos, ¿no? Que se van, o por ahí es mucho menos que esos 21 gramos. Por ahí en los 21 gramos hay también otro tipo de energía, pero hay algo en un puntito dentro de cada elemento de la creación, ya sea lo que sea, que por ahí es la parte esencial y es la que maneja todos los piolines sin que nosotros tomemos conciencia de eso, ¿no? Y bueno, sí, ahí es fundamental el pensamiento que esos 21 gramos no nos pertenecen. Esos 21 gramos están como regalo y esos 21 gramos fueron dados por alguien, algo que ya traspasa la ciencia. Entonces, con esos 21 gramos somos, estamos, vivimos y pertenecemos. Es decir, Entonces, el tema es quién somos, o sea, también cómo nos identificamos nosotros en el vehículo o en los 21 gramos que son los que manejan el vehículo, porque si los 21 gramos no están, el vehículo no camina. el vehículo no camina y desaparece Bueno, muy pero rápido. ahí ponemos un punto donde hoy la ciencia acepta, que por lo menos gran parte de los científicos y gran parte de la ciencia, que hay un punto donde la ciencia no puede entrar, que son justo en esos 21 gramos que no se pueden reproducir a través de la ciencia. Pero yo creo que esos 21 gramos nos permite, nos limita aquel desarrollo del hombre con responsabilidad y conciencia. Y cuando perdemos esa responsabilidad y conciencia, entramos a jugar muy finito en la autodestrucción. Para mí el ser es un hilo muy finito entre la responsabilidad y la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos Bueno, jugando en un campo. había quien especulaba que estábamos viviendo en algún mundo paralelo, que ya el Zener había destruido el que estábamos, ¿no? Bueno, no es tan irrisorio pensarlo, porque hoy matemáticamente se han podido desarrollar los universos paralelos, los universos espejos. Hoy están
estamos encontrando variables, estamos encontrando escenarios donde podemos comprobar esos universos espejos, donde el tiempo corre al revés, hacia atrás. Podemos comprobar esos universos paralelos donde existen campos gravitacionales paralelos al nuestro, campos gravitacionales donde quizás pertenecen a la materia oscura o a la energía oscura, donde arrastra a nuestra gravedad, a nuestras fuerzas. Y entonces todas aquellas teorías tan alocadas que nos permitían los científicos, fundamentalmente a los físicos teóricos, hoy se van comprobando. Y ahí es donde tenemos que acomodar el pensamiento a que las fuerzas no son constantes en todo el universo, algo que sí lo sosteníamos. Entonces, esa modificación en la cual vamos encontrando nos permite ver que aquello que creíamos y teorizamos no era tan improbable que sucediera. Ahora, ¿cómo analizás? Yo te llevo por todos lados porque me van surgiendo preguntas, ¿no? Sí, me doy ¿Cómo cuenta. analizás a Julio Verne, ¿no? En una época donde no Bien, existía nada. bien. ¿Cómo analizás? Ahora estabas hablando del tiempo que corre al revés, y yo me acuerdo de hace 50 o 60 años haber leído una revista de Superman donde había una parte donde el tiempo corría al revés. Sí, ¿No? Y otras tantas cosas que después, bueno, que son adelantados, que hay un conocimiento paralelo, bien. que sí, Eh, Nuestra mente, a ver, yo siempre represento nuestra mente como un gran mueble con un montón de cajoncitos que están estructurados para abrirse en cada espacio y tiempo. Y ahí te va dando un conocimiento de aquello que tenés que vivenciar en ese espacio y tiempo. Muy filosófico, ¿no? Pero partiendo de la base que el espacio y el tiempo son dos líneas paralelas, en el cual en los 13.800 millones de años los van surcando, y en determinado momento se juntan y producen una anomalía, es decir, intercambian el conocimiento del espacio y el tiempo y vuelven a ser paralelas. En esos puntos es donde el hombre, su mente, abre un cajoncito y tira información. Anomalía, algo que ocurre en un determinado instante con una interacción del propio el espacio y el tiempo. Es mucho más profunda la palabra anomalía de la que se usa constantemente, como es mucho más profunda la palabra caos, como es mucho más profunda la palabra cuántica, que normalmente lo usan porque están de moda y para todos. sin saber lo que realmente es. Entonces es ahí donde la mente del hombre abre un cajoncito y tiene información. Aparte, el hombre no puede, la ciencia ficción, la ciencia ficción no puede generarse si el hombre no transmite aquello que ya vivió, partiendo de esa base. Porque nosotros Igual tenemos un... decía, creo que el mismo Julio Verne decía, todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otros hombres son capaces de realizarlo, ¿no? Claro, porque nosotros estamos dentro, a ver, el hombre está dentro de una historia en la cual se desarrolla con conocimientos previos. Yo me pongo a escribir. Este libro que escribí, muy bien, ¿qué contiene este libro? Tiene ciencias que ya estudié y estudio, tiene una parte de ovnis que ya investigo a través de las ciencias, tiene una parte de sentires, sentimientos, que es aquello que el científico necesita tener, porque la primera base del científico es
el sentir que le produce algo. Es decir, nosotros somos, lo único que nos llevamos de cada espacio y tiempo son los sentimientos, aquello que la propia ciencia no puede definir. Yo puedo definir un sentimiento por las reacciones químicas que produce mi cerebro dentro de mi cuerpo. ¿Pero qué lo produce? Ese instante donde se liberan reacciones químicas, sentimientos. Y ese sentimiento no tiene ningún proceso químico, ningún proceso físico para poder definirlo. Entonces, esos sentires vienen dentro del propio ser humano, en cada espacio y tiempo. Y ahí es donde el hombre define, traduce, interpreta, escribe aquello que ya siente, aquello que ya vivió, aquello que vio. Y es ahí donde... Y bueno, si a eso le sumas la genética, o sea, toda esa información codificada que tenemos. Obviamente, esa información que viene de nuestros ancestros genéticamente, el hombre representa como los sueños. Vos cuando soñás estás repitiendo algo que ya viviste, o algo que viviste y no lo tenés en la conciencia, no lo podés interpretar el día de hoy, con personajes que son de tu contexto o personajes que en algún momento fueron de tu realidad o van a ser de tu realidad. Entonces Julio Werner, ¿qué fue? Una persona del cual pudo interpretar por determinado proceso, por determinado cajoncito que se le abrió, algo que él ya vivió adelante o algo que él ya vivió atrás, aunque parezca muy tonto, pero es una realidad. ¿Dónde andábamos que me perdí? ¿Te das Bueno, yo cuenta? lo que te quería preguntar, más allá de todo esto, que estábamos hablando de dónde venía el conocimiento, de alguna forma, de estos personajes que por ahí se adelantaron a su tiempo. Lo que te quería preguntar, que me vino ahí el disparador de los viajes en el tiempo, ¿no? Y su relación también, o su posible relación con los ovnis. Bueno, ahora vamos para ese lado. Te voy llevando por todos lados. Sí, para que voy acomodando. Viajes en el tiempo. Si es posible. Sí, señor. Viajes en el tiempo. Viajar en el tiempo es algo que hay evidencias desde que el hombre tuvo el temor hacia lo desconocido. Hay evidencias desde aquello que el hombre registró en su época en pinturas, en grabados en las piedras, en escritos, hoy en día en agroglifos, bueno, ya entramos a una tecnología muy avanzada, en las RFBS, en las señales ultra rápidas de radio, en, en tecnología que nos permite hoy comunicarnos, saber que hay vida, dónde hay vida, en esos elementos que nos permiten interpretar, conocer y comunicarnos en forma lineal, si se puede decir, porque los radiotelescopios están recibiendo constantemente señales y tratamos de interpretarlas, tratamos de responder, tratamos de comprender cuando nos avisan que están en los 5 puntos de Lagrange, en 3 de ellos fundamentalmente. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Claro. hace cientos de años atrás o miles de años atrás aparecían
¿Cómo y qué pasa, no? Porque o sea, a través de la posibilidad del viaje en el tiempo viene lo de las paradojas y viene todo, ¿no? Y ahí también lo puede ver, se abre un abanico impresionante, ¿no? Porque ahí también podrían ser los mundos paralelos, el cruce de Bueno, realidades. bueno, ahí está el tema que hoy nosotros cuando vemos un grabado, vemos una pintura donde aparece un objeto, una pintura del siglo XVI, donde aparece un objeto en el espacio. Y vos te haces la pregunta, pero ¿por qué dibujan eso si el pintor dibujaba lo que veía? Y Claro. como un objeto en el siglo XVI o una pintura del siglo XIV aparece un objeto con sustentación en el aire, si lo único que se sustentaba era un pájaro y el pintor lo grababa. O en los grabados en las piedras. En los grabados en las piedras vos veías personajes que bajaban de los cielos. ¿Mm? Y O en con las distintas mismas, formas, ¿no? en distintas formas, sí, pero cómo los representaban, qué querían decir, qué querían explicar, qué querían transmitir. Y A veces los tamaños también, yo te digo que también, hay también, pero el hecho era que representaban algún mensaje que nos visitaban, transmitían conocimientos y se iban. Entonces, ya hoy la pregunta no es que existieron, porque sabemos que existieron y sabemos que existen y nos comunicamos, sino la pregunta es cómo y para qué. ¿Cómo y para qué? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. Hoy ya no buscamos ovnis en el cielo, las agencias ya no buscan. Hoy buscamos una respuesta de cómo y para qué. Porque en esa comunicación que se tiene a través de los radiotelescopios, lo fundamental es entender el por qué y para qué, por un lado. ¿Por qué se comunican? ¿Por qué en esta instancia la comunicación es real? ¿Y para qué? ¿Para qué lo hacen? Causa y efecto. ¿Para qué buena lo hacen? pregunta. Esa es la pregunta que nos hacemos, esa pregunta que es fundamental. Y el segundo es el cómo. ¿Cómo aparecen? ¿Por qué? Porque ahí entran a jugar un escenario de leyes físicas que no son las nuestras. Un escenario donde no conocemos una respuesta. O que son las nuestras y no las conocemos, ¿no? O sea, En, porque con lo que sí, me hablaba vos el otro día de los círculos de los cultivos, ¿no? Esa comunicación que teóricamente traspasó todas las leyes nuestras de la física, ¿no? Porque hubo una velocidad 10 veces superior a la de la luz, o más. sí, que sean las nuestras modificadas en un escenario distinto. Porque una de las teorías es que un extraterrestre somos nosotros del futuro que volvemos al pasado para dejar mensajes, para no cometer los errores que están viviendo en el futuro. Muy, muy teórica, pero linda, pero real. Es decir, si todo se creó en un instante en el Big Bang, esa, ese aminoácido que a nosotros nos permitió existir y comenzar nuestra historia, se generó también en el mismo instante, en distintas realidades, en distintos universos, y qué modificación hubo a nuestro aminoácido, las condiciones en el cual se genera, las condiciones en el cual se genera. Eh, pero ese aminoácido puede ser similar al nuestro con condiciones distintas. Entonces, podemos pensar que somos nosotros en un pasado o en un futuro que regresamos a un presente que es el nuestro. Bueno, ahí se generan muchas ideas, muchas hipótesis, pero volvamos al cómo, por qué y para qué, que son las tres preguntas fundamentales. El cómo lo hacen
lo tenemos ya esa duda de los primeros registros que se tienen desde que el hombre comenzó con el temor a lo desconocido y comenzó a grabar aquello que es desconocido. Y aquello que era desconocido tiene una similitud con seres que bajan de los cielos, seres que tienen un poder que no tenían el hombre en esos tiempos. Bien, ¿por qué bajaban de los cielos? ¿Por qué los registraban siempre bajando de los cielos? Es decir, por fuera de nuestro planeta con objetos que destellaban fuego, objetos dorados, Y objetos distintos tipos de seres, ¿no? También, o y sea, distintos. no los mismos. No, la morfología de los seres era más o menos similar. Si vos te fijás, era más o menos similar. Similar a los que después interpretamos como grises, quizá más altos, más pequeños, Y algunos con un con... ojo solo, grandotes Bueno, también. sí, sí, Podrían ser maquinaria, pero bueno. sí. Cuando nosotros tenemos todos esos registros, nos vuelve a aparecer la pregunta, ¿cómo? Es decir, pasando por un portal, difícil, aunque hoy está lleno de fotografía. Es tan fácil ver fotografía de un portal que llenaron la web de fotografías de nave extraterrestre atravesando un portal. Cuando la ciencia pudo encontrar portales abiertos, 3. El del CERN, que se produjo en el experimento hardware que se estaba haciendo, que entraron miles de partículas extrañas, se tuvieron que criogenar porque no se conocen ni de dónde vinieron. Uno que se abrió en el año 1964 en el desierto de Gobi, también un experimento, y el tercero, no me acuerdo, para decirte la verdad no me acuerdo. En el 64 en el desierto de Gobi, sí, también otro experimento que estaba haciendo el Max Planck de Alemania, de buscar en el núcleo El de tema es buscar. posible, los portales son posibles, o sea, eso ya te dice que son posibles y Y que pueden ingresar partículas por los portales. bueno, eso es lo que hace el CEN. Y el portal que se conoce, que ya los mayas, ahí tenés otro conocimiento muy extraño para la época, que los mayas conocían el portal dentro del núcleo del Sol y que hoy se conocen como los puntos X, que relacionan el campo geomagnético de la Tierra con el campo magnético del Sol, que relacionan a distintos planetas con sus campos geomagnéticos que están por detrás del Sol, que ya era un conocimiento que tenían los mayas. Y vos te haces la pregunta, ¿cómo tenían ese conocimiento? Simplemente por observar. Yo cuando era pibe y estaba estudiando, creo que al principio de la secundaria, había un mapa astronómico donde mostraba con colores que la Tierra estaba dentro de la atmósfera del Sol, ¿no? Eh, y mostraban que estaba todo el sistema solar estaba dentro digo yo la atmósfera, pero sería dentro del campo del Sol, ¿no? No, lo que se muestra ahí es que todo nuestro sistema solar entra dentro del Sol, de la estrella. Es decir, cada planeta tiene su atmósfera. Esa Sí, atmósfera sí. regula la vida que puede tener ese planeta. Y cada planeta, te vuelvo a decir, está condicionado la vida por la propia atmósfera. Y todo el sistema solar entra dentro del Sol. La Eso te vida van a como la mostrar. conocemos nosotros. La vida como la conocemos nosotros. Hoy se sabe que hay vida en Venus, que fue captada en el año 1974 por las veneras 6 y 7, creo que eran, veneras rusas de investigación, que cuando aterrizan sobre la capa de Venus, hay unos objetos orgánicos tipo alacrán que se enterraron. Se sabe que en la luna en Titán hay vida,
hay vida orgánica por los estudios que se han hecho a través de la sonda. Bien, ya te voy a decir cuál cuando me venga a la mente. Que hay. Ganímedes, ¿no? ¿Cuál? Ganímedes. Bueno, Gamines es otra también, otra luna. Es decir, en nuestro sistema planetario hay varias lunas que tienen capacidad de tener vida. Y esa depende generalmente de su atmósfera y que no es la vida como que conocemos nosotros, porque nuestra vida está regulada por la temperatura, fundamentalmente, por la atmósfera, fundamentalmente, por la existencia de agua. Entonces tiene que darse varias variables para que la vida como la nuestra se dé. En un planeta gaseoso no puede haber vida como la nuestra, obviamente. Bien, entonces, hoy, te vuelvo a decir, lo fundamental de las agencias de los centros de investigación es cómo esa vida extraterrestre atraviesa y se hace presente. ¿Por qué y para qué? Esas son las preguntas. El cómo entra dentro de las leyes físicas, es decir, cómo se modifican un escenario a otro escenario, qué estructura tienen y qué estructura tendrían que tener los tripulantes de esas naves, porque sufrirían grandes espaguetización espaguetización que es un estiramiento, si atravesaron a través de un agujero de gusano. Es decir, las gravedades y los choques de la misma gravedad lo estirarían. ¿Pero qué materia estirarían? ¿Una materia orgánica? ¿Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como le pasaría al hombre? ¿O qué estructura tendrían para poder soportar las grandes presiones de la entrada y la salida de un agujero de gusano? Que conectarían dos puntos dentro del universo o un agujero de gusano que conectaría un universo y otro universo. Entonces, esas... Aparte, yo la pregunta que también me viene, porque estamos hablando de varios miles de años, ¿no? Que por lo menos tenemos registro de que podrían haber estado visitando este planeta, Claro, ¿no? O qué plan sistemático que tienen o qué tiempo distinto que tienen, ¿no? bueno, el tiempo no podemos cuantificar con la relación de nuestro tiempo. Es decir, nosotros nos manejamos por un tiempo que se relaciona a la rotación de la Tierra, que se relaciona a la traslación del Sol, un tiempo que se rige sobre variables terrestres. Fíjate, te doy un ejemplo. Cuando vos vas caminando por la calle y ves un avión en el cielo, ¿cómo lo ves al avión que va a 1000 km/h? Lento, muy lento. Bueno, claro, porque la velocidad del Sol, la velocidad del avión cambió de parámetro, de referencia. Ahora es la rotación de la Tierra y la traslación del Sol. Entonces, ahí ya ves que simplemente un objeto creado por el hombre, cuando sale de la Tierra, tiene otro punto de referencia, siendo el mismo escenario, nuestro sistema solar. Entonces, cuando nosotros nos manejamos con unidades astronómicas, decimos que un objeto que pasa a 20 años luz de la Tierra, un año luz es 1 billón de kilómetros, 20 billones de kilómetros, yo te digo, bueno, es como si ese objeto estuviera parado en la vereda del frente. Y vos me estás diciendo, y yo te estoy diciendo 20 billones de kilómetros. Astronómicamente es estar parado en la vereda del frente. Y esos objetos que de pronto aparecen y los definimos como objetos extraterrestres, ¿qué relación tienen en la cual podemos cuantificar ese tiempo? Es decir, ahí también es otro problema que se nos presenta, o otra interpretación que tenemos que tener.
Es decir, un objeto que viajó, una señal. A ver, una señal que capta un radiotelescopio puede haber transcurrido, haber caminado, vamos a decir, 500.000 años luz. Entonces, 500.000 años luz, no, vamos a ponerle 50 años luz, 500 años luz, y esa señal puede haber sido emitida antes que nuestro planeta existiera. Entonces te preguntas, ¿de dónde vino? Y ahí se te pierde toda referencia en nuestra interpretación. ¿Y a dónde estaría en este momento, no? ¿Y Si, a si dónde? existiera. Porque uno Claro, la ve en el punto que salió, ¿no? claro, ahí está. Es decir, desde el punto que fue emitida esa señal, ¿dónde está? Claro. Es decir, ¿cuándo se emitió? ¿Dónde está? Y tenemos Está. conciencia, ahí está, y tenemos conciencia que existe. Sí, existe porque ese radiotelescopio la recibió, pero a nosotros se nos escapa de la realidad del pensamiento, de poder interpretarla con referencias que tenemos en el aquí. Entonces se arma, por eso te digo que nos falta un lenguaje, porque enseguida se arma una visión de película de ciencia ficción. Sí, que no es tan ficción. Entra, mira, yo te digo que la variable que tendríamos que poner acá es la del pensamiento, ¿no? Que debería viajar a velocidades muy superiores a la de la luz para estar inmediatamente en cualquier punto del universo. Esa es mi teoría, sin ningún tipo de fundamento. Pero te digo que el pensamiento está en cualquier punto del universo al instante, ¿no? Y que tiene, si vos lo mirás con la física cuántica, pues podría estar fundamentado de alguna forma, ¿no? Y ahora, planteate este escenario. Nosotros dos, hace 13.800 millones de años que estamos teniendo este instante. Y hace 13.800 millones de años que estamos repitiendo esta conversación. Esto. Este instante lo estamos repitiendo hace 13.800 millones de años. ¿Por qué? Porque una de las teorías es que constantemente se está produciendo un Big Bang. Nosotros somos una película en la cual este fotograma, este cuadro, es constante. ¿Por qué? Porque la sucesión de Big Bangs se están produciendo en el instante que nosotros estamos creando. En el instante que nosotros estamos creando. El pensamiento está generando esta secuencia de imágenes constantemente. Si yo doy un paso para adelante, voy a ver el fotograma de adelante. Si doy un paso para atrás, voy a ver el fotograma de atrás. Entonces, esta secuencia de esta conversación forma parte de todo el contenido de nuestra película en este instante. Por eso, y salto a otro tema, por eso, Ahora tenés que tener un observador para todo eso, ¿no? obviamente, vos tenés que tener un observador para que se produzca la realidad de ese instante. De ese instante. O sea Por que eso, no, sí, no somos nada sin el otro. obviamente, la realidad la crea el observador. La realidad la crea el observador. Por eso pudimos lograr un déjà vu desde Atacama, Chile. Eso no sé si algún día te lo conté o quedamos para contártelo. Repetímelo porque si me lo contaste me lo Bueno, olvidé. yo estaba en Atacama, Chile, en los espejos de ALMA. ALMA es un proyecto que usa los ALMA y ESO de la Comunidad Europea de Ciencias
usa los espejos de Atacama, Chile, los radiotelescopios, que es uno de los sistemas de radiotelescopio más grande del mundo, y en un lugar donde la atmósfera es casi limpia, en el desierto de Atacama. Ahí se buscan supernovas, se buscan anomalías y se busca todo lo que emite una onda en el espacio. Bien, tenemos la cordillera de por medio. Yo tenía que mandar un mensaje a Salta, cruzando la cordillera. No podíamos, no teníamos señal, no teníamos señal, no teníamos señal. Irrisoriamente teníamos señal a 7.000 millones de años, a 12.000 millones de años, pero yo no podía cruzar la cordillera con mi teléfono. Y me dice Ana María Font, una doctora en física, me dice, doctor, ¿por qué no hacemos un déjà vu? La miro, digo, ¿tenemos tecnología para hacerlo? Sí. Ah, qué interesante. El déjà vu es buscar un evento que vos podés retrocederlo en el tiempo de aquello que ocurrió. Buscar un evento y poderlo retroceder en el tiempo de aquello que ocurrió. Nosotros siempre estamos mirando el pasado, porque es muy simple. Cuando yo te digo 1 y hago esta secuencia, ese 1 ya quedó en el pasado. Así de simple. Y cuando ves una estrella, estás mirando el pasado porque estás viendo la luz que nos llega de esa estrella. Cuando interpretás, yo miro en este momento, estoy mirando el patio, veo las flores ahí, cuando mi mente interpretó que es una flor, estoy viendo el pasado, porque mi mente la interpreta por la luz que refleja esa flor que está ahí. Entonces, me dice, bueno, utilizamos uno de los telescopios y esa llegada de luz se llevó a una antena, a una de las antenas parabólicas para recibir la onda que emite aquel punto que vamos a utilizar. Bueno, agarro el teléfono, marco el número 0387, bla, 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 mando el mensaje. ¿Qué se hace? Ese mensaje tiene una determinada onda. Esa onda, buscamos una estrella de neutrones, que es uno de los elementos con el púlsar más rápido, en el cual gira, con mucha radiación. Sería un gran Pac-Man que capta esa onda. Dirigimos hacia esa onda el telescopio, dirigimos hacia esa onda la antena parabólica. Esto lo pudimos hacer porque me permitieron hacer un estudio, ¿no? Si no, ni ahí me lo iban a dejar hacer. Y esa onda es captada por el púlsar y es emitida al espacio en la dirección en la cual teníamos el plato del radiotelescopio. Pero entre el tiempo que esa onda llega al púlsar y es captada por el radiotelescopio,